A es de 800, B es 1000, C 1200 y D 1000, todos en Newton por metro. Nosotros acá tenemos entonces ciertos engranes montados sobre el eje, ¿verdad? Que es la tracción que va a recibir cada uno de ellos. Y cada uno de estos engranes puede estar sujeto a otro engrane que va a mover una pieza diferente, por decirlo así. Como es un eje de acero, seguimos utilizando el módulo de rigidez G de 83 giganewton sobre metro cuadrado. ¿Qué me pide encontrar? ¿Cuál es el ángulo de torsión del engrane? Dice D con respecto a. ¿Por qué me piden el ángulo? Porque como cada uno de estos engranes, que son cada una de las ruedas, están rotando en sentidos contrarios, se va a dar una tracción en el eje que puede formar un ángulo por la tracción, y entonces ese ángulo que vamos a encontrar va a ser el permisible para que no se quiebre el eje. Si superamos un ángulo a la hora de la tracción del que vamos a encontrar, posiblemente el eje se vaya a quebrar. Entonces, como me está pidiendo el ángulo de A con respecto de D, yo si lo exagero, si lo amplío, es como que si sucediera esto. Mejor dicho, acá. No muy dibujo, pero hagamos de caso que esto es lo que va a pasar. Va a haber una tracción y se va a formar un ángulo, que es el que tenemos que encontrar, que está de A hacia D. Ese ángulo debemos de encontrar. Como es un ángulo que pasa por todos los engranes, entonces hay que relacionarlos entre unos y otros. Es por ello que debemos de hacer un dibujo que describa cuál es el movimiento de cada uno de los engranes. Entonces por eso lo tengo acá. Si nos damos cuenta, tengo la referencia de la rotación de cada uno de los engranes. El primero, que es A, empezando acá, es el de 800 newton metros, y si se dan cuenta, su giro es en esta dirección, en la que vamos acá. El segundo es B, al contrario del giro de A, por lo tanto está en esta dirección y es de 1000 newton por metro. El C tiene la misma rotación de A, por lo tanto rota en esta dirección. Y el de D tiene la misma rotación del de B. Si analizamos acá, yo voy a tener, según la rotación de las agujas del reloj, A rota en contra de las manecillas del reloj. B rota a favor de las manecillas del reloj. C en contra de las manecillas del reloj. D a favor de las manecillas del reloj. ¿Qué tengo que hacer acá? Entonces, un diagrama, en este caso, para poder encontrar la equivalencia entre los momentos de torsión. Y por eso voy a relacionar al primer dibujo. ¿Cuál es el primer dibujo? Voy a considerar A y B. A y B, si nos damos cuenta, el primero, como se recuerdan que A está rotando en contra de las manecillas del reloj, es un momento torsionante positivo, por eso está 800. Pero B está a favor, entonces ese va a ser negativo, menos torsión 1. Si despejo, torsión 1 va a ser igual a 800 newton por metro.
Considero ahora 3. Como voy desde A hasta D, voy considerando todos, empezando entre los primeros dos, que fue A y B. Ahora voy a tener el de A, B y C. A es positivo, 800. B es negativo, es el que vale 1000. Y C ahora es negativo, torsión 2. Despejando, yo voy a tener que la torsión 2 va a ser igual a menos 200 newton por metro. Considerando ahora desde A hasta D, A son 800 metros, B son menos 1000, C positivo por la rotación, en contra de la manecilla del reloj, 1200, y menos la torsión 3. Ya con esa torsión 3 va a ser la que tenemos de C a D. La primera torsión es de A a B. La segunda torsión es de B a C. Y la tercera torsión que encontramos ahora es de C a D. Ya tenemos las torsiones que se están generando desde A hasta D. Es de 1000 newton por metro. Entonces nosotros tenemos 3 torsiones o momentos torsionantes que me van a servir para encontrar el ángulo generado desde A hasta D. ¿Por qué encontramos las 3 torsiones? Porque me están pidiendo el ángulo, en pocas palabras, desde el punto A hasta el punto D, que es todo el eje. ¿Para qué me sirven las torsiones? Para poder utilizar como es ángulo lo que debo de encontrar, el ángulo óptimo, en este caso, yo sé que el ángulo que voy a encontrar va a ser desde A hasta D, o sea, de A, que va a ser igual al ángulo de B a A, el ángulo de C a B y el ángulo de D a C. ¿Pero qué es ángulo? Recordemos que ángulo es igual a torsión por longitud dividido momento de rigidez por el módulo polar de inercia. En pocas palabras, es la sumatoria de todos los ángulos que se generan entre un engranaje y otro. Entonces es prácticamente la suma de todos los momentos torsionantes multiplicados por su longitud dividido el momento polar de inercia por el módulo de rigidez. Por eso encontramos la torsión que se genera entre cada sección de engranes, que va a corresponder a cada uno de los valores que va a ir multiplicado por la longitud. Sustituyendo los valores, vamos a tener 1 dividido pi dentro de 32 por el momento polar de inercia por el módulo de rigidez, por la torsión y por la longitud de cada uno de los segmentos entre A a B, de B a C y de C a D, que va a ser 800 por 2, menos la torsión por su longitud, menos 200 por 3, más la torsión por su longitud, 1000 por 3. Al calcular todo esto, al hacer esta fracción del ángulo de D con respecto de A, me va a dar el cálculo, en este caso, de 0.379 radianes, que va a ser el equivalente a 2.17 grados. Cuando tengamos que encontrar ángulo con respecto de las demás variables, el ángulo que encuentre, ese ya va a estar en radianes, porque recuerdan que pasamos a radianes cuando me proponen
cuál es el ángulo que debo de someter los esfuerzos y los momentos torsionantes. Pero si yo calculo ángulo, el ángulo lo voy a obtener en radianes. En cambio, cuando yo sustituyo un ángulo en una fórmula para determinar el diámetro, por ejemplo, del eje, ese diámetro lo debo de pasar a radianes. Pero cuando yo ya lo obtengo, en este caso, ya me lo da en radianes. Son dos cosas diferentes que no se van a confundir a la hora de calcular. Entonces, yo ya obtengo el ángulo en radianes y lo que hago es pasarlo a grados, porque en grados puedo medir, por ejemplo, con un transportador, si fuera el caso, cuál es el ángulo permisible que me va a evitar a mí la formación entre el punto A al punto D de este eje que tiene 4 engranajes con rotaciones diferentes. ¿Alguna pregunta? No hay. Ok. Bien.